¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Enclave Política, aquí desde la mitad del mundo. Hoy conversaremos con el profesor Alfred de Zayas. Él es un abogado estadounidense, escritor, historiador, también experto en el campo de los derechos humanos. Y el 23 de marzo del año 2012 fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como un experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitable. Justamente el profesor de Zayas fue invitado a Venezuela para constatar la situación en este país y preparar al respecto un informe. Ahora lo tenemos para hablar con nosotros sobre lo que está pasando en estos momentos y además sobre algunos aspectos polémicos que ocurren no precisamente en Venezuela, sino contra Venezuela. Así que vamos a conversar con él. Bienvenido, profesor. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bueno, de entrada le preguntaría, usted fue nombrado por las Naciones Unidas para eso, pero me comentaba anteriormente que antes incluso de llegar a Venezuela, de elaborar su informe, ya tuvo un asedio, y yo pues solamente diría que fue un acoso mediático por el solo hecho de ir a observar lo que pasaba en Venezuela. ¿Por qué ocurren estas cosas al respecto? Bueno, yo he presentado 6 informes al Consejo de Derechos Humanos, 6 informes a la Asamblea General, que han sido muy bien recibidos, y yo no había sufrido este tipo de asedio, de insultos, de amenazas, puesto que yo nunca había llevado a cabo una misión a un Estado. Y yo consideré que la situación del pueblo en Venezuela requiere la solidaridad internacional, requiere que los países de la región, pero no solamente los países de la región, tomen medidas para ayudar al pueblo venezolano. Sabemos que hay problemas de desabastecimiento, sabemos que hay problemas de distribución de alimentos, de medicinas, pero también sabemos que hay ciertos problemas internacionales como las sanciones, como la guerra económica, como el contrabando de medicinas y alimentos subvencionados venezolanos que pues pasan la frontera y se venden en otros sitios. Pues, ¿cómo vamos a resolver estos problemas? Pero volviendo al tema suyo, ¿por qué el acoso? ¿Por qué comenzaron a través de determinados medios de comunicación a hablar en contra suya, a señalarle incluso posibles advertencias sobre lo que sería ese informe? Pues a mí me sorprendió mucho, puesto que yo no me había pronunciado sobre los problemas del ALBA o los problemas particularmente venezolanos o ecuatorianos. Y yo iba de buena fe a investigar la situación in loco. Y fue muy evidente que ciertas organizaciones llamadas no gubernamentales, pero cuyas lealtades son dudosas, pues estas organizaciones no quieren expertos independientes. ¿Ya? Ellos quieren expertos que ya de antemano se sepa que van a ir a condenar. ¿Ya? Por eso es que cuando a mí me nombran y se conoce internacionalmente, pues me dicen, usted no vaya, usted no es el relator pertinente. Los relatores que deben ir son los relatores sobre la independencia de la magistratura, relator sobre la libertad de expresión, libertad de la manifestación pacífica, etc. ¿Qué va a hacer usted en Venezuela? Yo digo, yo quiero ir a ver si hay una posibilidad de ayudar al pueblo. Yo creo que se puede aplaudir la apertura
del gobierno, que después de 21 años ha extendido una invitación a un experto independiente de Naciones Unidas, y yo supongo, una vez que yo he abierto la puerta, puesto el Estado va a extender invitaciones a otros relatores, uno tras otro. Pero en vez de estar contentos que hubo esta apertura, pues era muy evidente, tanto en los artículos en la prensa como en ciertas cartas recibidas en mi email oficial de Naciones Unidas. Ahora, pero doctor, profesor, en estos momentos la situación, ¿cómo la valora usted? Ya en algunos momentos, en el mundo entero, en particular en América Latina, se han generado rumores, una campaña mediática que de alguna u otra manera ha sido considerada por ciertos gobiernos, digamos, progresistas, como una campaña de hostigamiento para derrocar a estos gobiernos. ¿Usted estaba consciente de que esta era la situación y que, por lo tanto, en esa perspectiva, su trabajo iba a tener, digamos, un doble rasero? El que tenía que hacer con respecto a la parte técnica y también afrontar cómo llevarlo desde el punto de vista mediático. ¿Cómo entonces afrontó la situación de Venezuela en este contexto? Mi estrategia era de no pronunciarme, de no dar entrevistas a la prensa. Cuando estaba en Venezuela, pues yo dije, yo vengo aquí a escuchar a todas las partes y a todas las personas que quieran verme, porque yo desde luego traté de ver más personas, pero no todas las personas que yo quería ver querían verme a mí. Yo pensé que lo mejor era ser discreto y hacer una diplomacia tranquila con el gobierno, porque mi propósito era llegar a resultados. Yo no le veía el atractivo simplemente a lo que se dice en inglés naming and shaming. Ajá. Yo vine con la intención de formular propuestas constructivas, y para eso me hacía falta una gran cantidad de información que yo iba a tomar de la oposición, de Fede Cámaras, de las iglesias, de la sociedad civil, pero también aproveché para hablar con 16 ministros y con varios niveles de las autoridades. Visité las misiones, visité supermercados, etcétera, para al menos tener una impresión, claro, no completa, imposible tener una impresión completa en 8 días. Sin embargo, de buena fe, tratando de informarme cuál era la situación. Yo ya anticipaba, digamos, una cierta molestia. ¿De parte de quién? Yo leí todos los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, los estudios de la Comisión Internacional de Juristas, los estudios del Human Rights Watch y de varias otras organizaciones no gubernamentales. Yo sabía cuál era el enfoque que otras organizaciones ya habían tomado, pero lo que a mí me interesaba saber, ¿qué me dice el pueblo? Ya. Pero en esas circunstancias, profesor, ¿usted tuvo todo el apoyo de las Naciones Unidas o tuvo presiones de autoridades, funcionarios, de delegados de las Naciones Unidas para que su informe saliera en función de cierta perspectiva, de cierta óptica de la situación venezolana? Yo tuve
la muy buena suerte de tener dos colegas de Naciones Unidas que me acompañaron y que me dieron un apoyo logístico muy fuerte. Sin embargo, yo sé que la oficina recibió del exterior, igual que recibí yo, cartas quejándose de que yo iba a hacer esta visita y diciendo que la visita tenía imperativamente que investigar A, B, C, D, E y F. Y eso sí se me comunicó. Yo consideré eso una injerencia en mi independencia. Yo soy el relator, yo determino mi programa, yo sé qué informaciones son pertinentes para mi informe, yo quiero escuchar a todos, sin embargo, yo no quiero que me dicten el informe. Y algunas organizaciones no gubernamentales, en una manera muy poco cortés, se dirigieron a mí con prácticamente cartas insultantes diciéndome qué es lo que yo tenía que hacer cuando estaba en Venezuela. Pero entonces, profesor, para cerrar este primer bloque, que tendremos que cerrarlo, en cambio, del otro lado, del gobierno venezolano, ¿usted recibió las facilidades, tuvo las condiciones para hacer su trabajo con toda la libertad posible, o también tuvo de parte del gobierno dificultades para afrontar este delicado trabajo y además obtener la información que usted requería? El gobierno de Venezuela evidentemente quiere buscar el apoyo de Naciones Unidas, quiere buscar la cooperación de Naciones Unidas. Y por lo tanto, habiendo invitado a un experto independiente de Naciones Unidas, ellos francamente me abrieron las puertas a todos los ministerios y respondieron todas mis preguntas sin tratar de esconder cosas. Yo soy historiador también, y como historiador que he publicado 9 libros, pues tengo mucha experiencia entrevistando a víctimas y entrevistando a diplomáticos y a políticos, y yo no acepto que me digan sí o no. Yo siempre quiero, yo siempre tengo una segunda pregunta y una tercera pregunta para que me expliquen exactamente hasta que yo entiende cuál es la situación. Y el gobierno se mostró enteramente cooperativo y en ningún momento trataron de limitar, dirigir o influenciar el tipo de preguntas que yo estaba haciendo o el tipo de investigación. Vamos a la primera pausa, entonces, para seguir conversando con el profesor Alfred Zayas sobre la situación de Venezuela, sobre el informe que las Naciones Unidas debe considerar, por supuesto, sobre lo que ha pasado previamente a lo que ahora se vive en Venezuela y también, sobre todo, para saber en qué escenario se plantea Venezuela las próximas elecciones del 22 de abril. Vamos a la pausa y volvemos con el profesor Alfred Zayas. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política para seguir conversando con el profesor Alfred Zayas. Como ustedes escucharon anteriormente, hay algunas circunstancias, hay algunas condiciones que se han dado para que él pueda desarrollar su trabajo. Y vamos a volver sobre una situación concreta, doctor. El mundo entero ha construido alrededor de Venezuela, y gracias a los medios de comunicación, prácticamente la idea de que Venezuela vive una crisis humanitaria. ¿Usted cree que ese calificativo le corresponde a la real situación de Venezuela? No, yo
precisamente he estudiado las estadísticas y he comparado con otros países. Desde luego hay escasez, hay desabastecimiento, hay zozobra, pero el que ha vivido y trabajado para Naciones Unidas por décadas y conoce la situación en países de Asia y de África y de Latinoamérica, sabe que esta situación en Venezuela no llega a ser una crisis humanitaria. Sin embargo, se está repitiendo y repitiendo de manera que muchos piensan que efectivamente el país está al borde del desastre. Y entonces, ¿cuál es la verdadera situación de Venezuela? De acuerdo a lo que usted trabajó para el informe de las Naciones Unidas, ¿cuál es el diagnóstico de Venezuela entonces? Venezuela sufre una guerra económica. Venezuela sufre un bloqueo financiero. Venezuela sufre un alto nivel de contrabando. Y desde luego Venezuela necesita la solidaridad internacional para resolver estos problemas. Primero que nada, hay que terminar la guerra económica. Hay que levantar las sanciones, porque precisamente esas sanciones están empeorando la situación de desabastecimiento y están empeorando la situación sobre todo en el campo de las medicinas. Es insoportable pensar que teniendo una crisis de malaria en la República de Bolívar, en el Amazonas, que Colombia no entregó la medicina contra el malaria y que Venezuela tuvo que obtenerla en la India. Pero entonces, profesor, una consideración ahí. Entonces, si usted me dice que no hay una crisis humanitaria, que la situación es de bloqueo, ¿cómo se entienden los discursos del secretario de Estado de los Estados Unidos, de ciertos mandatarios, de ciertas autoridades que prácticamente están planteando que se invada, que se vaya en ayuda humanitaria, que se coloquen fuerzas armadas internacionales en Venezuela y además, acoto esto ya, derrocar al gobierno de Maduro? Bueno, es evidente que desde el año 1999 que una serie de estados quieren el cambio de régimen en Venezuela, y por eso fue que se organizó el coup d'etat de abril del 2002. Ese deseo de destruir la revolución bolivariana y de abrogar todas las leyes sociales que se adoptaron durante los años de Chávez y de Maduro. Ese propósito existe y ese propósito es lo que explica que se usa cualquier argumento, aunque el argumento no sea válido, para impulsar la idea de regime change. Esta idea, desde luego, es violatoria del capítulo 4, artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, artículos 1 y 2, es también violatoria de numerosas resoluciones de la Asamblea General, como la 2625 y la 3314. Es cualquiera injerencia, no solo militar, cualquiera injerencia económica en los asuntos internos de un Estado es contraria
Pero en estas derecho circunstancias también, internacional. doctor, el tema pasa porque en este proceso, después de que terminó la violencia, después de que se constituyó la Asamblea Constituyente, valga la redundancia, hay un proceso de diálogo con la oposición. Y ese proceso de diálogo ha sido incluso silenciado por los medios de comunicación y últimamente incluso ciertos actos de sabotaje en la misma ciudad de Caracas por parte de grupos opositores, es de suponer, no son visibilizados. Entonces, ni diálogo, ni lo que se está haciendo al interior contra la ciudadanía venezolana se visibiliza en el exterior. Entonces, ¿cómo consolidar, cómo constituir, cómo elaborar y configurar una idea real de lo que pasa en Venezuela? Como le digo, tiene usted que ir a los medios alternativos en el Internet, porque efectivamente el mainstream media no está interesado en diseminar una imagen completa Ya. de la situación en Venezuela. Y por ejemplo, usted me está entrevistando ahora. Yo creo que como antiguo alto funcionario de Naciones Unidas, yo era el secretario del Comité de Derechos Humanos, yo era el jefe del Departamento de Quejas de la Oficina del Alto Comisionado antes de ser experto independiente. Cuando yo me pronuncio sobre algo que no sea Venezuela, por lo general, el BBC y el New York Times lo recogen, lo diseminan, etcétera. Pues en el caso de Venezuela, CNN, BBC me han completamente ignorado, como si mi visita a Venezuela no hubiese tenido lugar. Y por eso es que quien quiere entrevistarme, Telesur, RT, Sputnik, pero es una forma de manipulación de la opinión pública cuando ni siquiera se informa que un relator especial de Naciones Unidas ha sido invitado a Venezuela y que va próximamente a presentar un informe. Pero permítame regresar a la cuestión del diálogo. Ya. Yo considero indispensable este diálogo y yo aplaudo que aunque no se firmó el acuerdo el 7 de febrero en la República Dominicana, yo creo que el esfuerzo ético, el esfuerzo heroico del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente Molina de la República Dominicana, del canciller, de los otros estados que participaron en este diálogo. Fueron 2 años de diálogo que se han llevado a cabo. Pues fue francamente algo muy bello, muy conforme con los mejores principios de Naciones Unidas y con los mejores principios de la fraternidad regional, los mejores principios de la solidaridad internacional, aunque no haya sido firmado el 7 de febrero, yo no abandono la esperanza de que se continúe ese diálogo y que en las elecciones del 22 de abril haya una máxima participación por la población y que se deje al pueblo expresar sus preocupaciones, sus deseos, sus aspiraciones, etcétera. Pero profesor, para cerrar entonces en esta parte ya la entrevista, el informe que usted debe presentar, según algunas fuentes que hemos tenido acceso en las Naciones Unidas, tendría la presión o por lo menos estaría intentando de que sea mutilado, deformado, transformado en función de una óptica que no es precisamente la que usted estaba trabajando. ¿Eso es cierto? Y de ser así, ¿qué pasaría con el informe? ¿Qué repercusiones tendría si sale ese informe en esas condiciones? No, mi informe será
exclusivamente mi informe como mis otros 12 informes. Ya. Yo escribo desde la primera hasta la última palabra en el informe. Aquí nadie, ni la Secretaría, ni organizaciones no gubernamentales, ni gobiernos, ni diplomáticos tienen ninguna influencia en el contenido de mis informes y jamás lo han tenido. ¿Ya? Sin embargo, lo que yo me temo es que una vez que se publique el informe será archivado y olvidado, porque como yo he ya criticado del sistema de Naciones Unidas, nosotros hasta cierto punto somos una asamblea de Casandras. Nosotros nos pasamos la vida identificando problemas y lamentablemente nadie nos presta atención. Pero en particular en mi caso y en el caso específico de mis recomendaciones sobre Venezuela, yo me temo que la prensa mundial los van a ignorar por completo. Por lo tanto, es la responsabilidad de la sociedad civil progresista, ya sea en Latinoamérica, ya sea en los países del ALBA, ya sea en el Grupo de Lima, ya sea en la Unión Europea, ya sea en el grupo de los no aliados. Esos son los que podrán recoger mis recomendaciones y decir, vamos a tratar de implementar estas recomendaciones. Como yo le he dicho, yo no veo mi función en condenar a gobiernos. Yo veo mi función en ayudar a gobiernos mediante asesoramiento, mediante ayuda técnica, a resolver problemas institucionales que tienen, a resolver problemas constitucionales que tienen. Muchísimas gracias, profesor, muy amable por estar con nosotros. Por supuesto, estas expresiones suyas nos dan más trabajo porque hay que investigar a fondo lo que está pasando y, por supuesto, también difundir a nivel mundial estas apreciaciones, estos criterios técnicos y políticos, por supuesto, sobre la situación de Venezuela. Le agradecemos muchísimo, que la pase muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a usted también. Muchísimas gracias. Hemos estado con el profesor Alfred de Zayas. Como ustedes conocen, él es el encargado de las Naciones Unidas para realizar un informe sobre la situación de Venezuela. Y en estas circunstancias, advertimos, hay presiones para que ese informe no salga como es debido, sino que tenga el sesgo correspondiente a una matriz mediática, política, ideológica que se ha establecido ahora en el mundo para que las circunstancias que atraviesa Venezuela sean exacerbadas, deformadas y al mismo tiempo constituyan el pretexto para lo que algunos aspiran: invadir, acabar con el gobierno de Venezuela y considerar algunas posturas que de alguna manera también cambien la situación real del panorama real que existe en estos momentos en Venezuela. Nos despedimos, que la pasen bien. Aquí desde la mitad del mundo les enviamos un abrazo y volveremos pronto a través de Enclave Política, desde la mitad del mundo.